Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal, compartir nuestro vídeo y activar las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos. Estamos juntos de nuevo en el nuevo episodio de Bloodflowers. Dylan no podía dormir. Baran dice que sé por qué no puedes dormir. ¿Cómo lo sabes?, respondió Dylan. Baran dice que te conozco de memoria. Sé el significado de cada uno de tus movimientos. También sé cómo reaccionarás. No eres consciente, te estás delatando. Ahora piensa en lo que dijo la hermana Kader. Baran dice si no es cierto, me amas. Sin embargo, una vez más, un sueño se hizo realidad. Baran dice que estás hablando. Dylan dice que lo escuchaste con miedo. Dice que hay algo que necesito oír. Dylan lo descarta diciendo que es un sueño. Por otro lado, Kader habla con la tía Berivan. Dice que Dylan y Baran siguen siendo los mismos. Sin embargo, le dije a Dylan que amaba a Baran. Dice que sembré las semillas del amor. El orgullo juvenil obstaculiza a ambos. Pero no los dejaré, dice. Dylan casi huye de Baran. Dylan va a la piscina y piensa en su sueño. Dylan dice que realmente me estoy delatando. Mientras tanto, Baran llega a Dylan. Dylan le dice que hace frío, que no te resfríes. Extiende el cardigan. Baran cree que tienes algo. La voz interior de Dylan tampoco se calla. Vamos, Dylan. Al día siguiente, en su habitación, juega un partido de esquina con Dylan Baran. Baran se da cuenta de que Dylan se está escapando de él. Dylan golpea la puerta con la cabeza. Baran dice que traeré hielo. Dice que me espere. La torpeza hizo sonreír a Baran. La sonrisa de Baran es hermosa, ¿no? Cian también se entera de lo que hizo Ildray. Se vuelve loco de ira. ¿Cómo puede una persona ser tan mala persona? Baran pone hielo en la frente de Dylan. Dylan dice por mi torpeza. Y ahora sigue mi misma torpeza. El varón sonríe. Entonces Cian dice que fue así. Dice que luchamos mucho hasta que enseñamos bicicletas. Continúan poniéndose hielo en la frente. Ali estaba esperando a su tía. Vendría a preguntar por Emerald. Sin embargo, Ali dice que no puede dejar sola a su tía. Dice que necesito estar con él hasta que se mejore. Dice que si lleva mucho tiempo, trabajaré para la boda y ahorraré dinero. Por otro lado, está haciendo planes para la boda con Frat Gul. Mientras tanto, entra Zabe. Frat le pide té a Gul. Se saltan la conversación. Dylan y Kader hablan. Dylan, mi pasaporte ha llegado. Todo salió muy rápido. Destiny dice, ¿estás seguro de que quieres ir? Dylan pasa, pasando por alto a Kader. Azade le recuerda que Frat es un caballero y Gul es un sirviente. Dice conoce tu lugar o tendrás que sufrir las consecuencias. Baran regresa a casa. Entra en el estudio. Dylan entra detrás de ella. Kader le pide ayuda a Dylan. Dice que puedes desempolvar los libros en la habitación de Baran. Dylan dice que me gustan todas las formas de tratar con los libros. Dylan llega a la sala de estudio. El varón está en la habitación. Dylan dice que si trabajo, ¿te molesto? Baran deja de trabajar y sigue a Dylan. Baran acude en ayuda de Dylan, que no puede alcanzar los libros altos. Ayuda a Destiny y ve a Gul llorando. El destino le pregunta qué pasó. Mientras hablaba con Frat, Azadean lo vio. Ella dice que me recordó que soy una sirvienta. El destino responde que fue malo. Dylan y Baran limpian libros juntos. Él ve un libro. Este es mi libro favorito. Baran pregunta sobre el libro. Dylan cuenta la historia de amor de un hombre rico y una chica de clase media. Habla más del autor del libro que del tema. Describe su lucha para publicar este libro. Encuentran notas dentro del libro. Leen estas notas una por una.
Solo habló de sí mismo. Dylan deja a Baran solo con estas notas. Ali irá a Alemania. Yamur interroga a Ali, que se va a Alemania. Ali se sorprende. A las preguntas de Rain. Se encontró a sí mismo en las notas que leyó Dylan Baran. Mientras tanto, Cian llega a Dylan. Ella le pide ayuda. La tía Aise tiene fiebre. Dice que tampoco quiere ir al médico. Dice que no se lo digamos a mi hermano por ahora. Tratemos primero con Dylan Cian con la tía Aise. Ella dice que no le diremos a su hermano. Mientras tanto, Baran sale de la habitación. Dice que no me dirás. Cian dice que se trata de calificaciones. También convierte a Dylan en socio de su mentira. Salen juntos de la mansión. Frat llega a la habitación de Azadean. Al lado está Rosa. Azade le recuerda a Gul su servicio. Dice que vaya con la pelota. Mientras tanto, Firat detiene a Gul. Le dice a Azade que se casará con Gul. Va a estar desordenado. Azade dirá que nunca permitirá esto. Puede compartir sus valiosas opiniones con nosotros en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para ver más vídeos. Nos vemos en otros vídeos. Cuídate. Adiós.